Bien. ¿A qué nos lleva esta gramática que ustedes ven aquí? Un poco complicada, no mucho. Esta gramática que ven aquí. Los que están en negritas, ¿ok? Vamos a explicar. Are es el verbo be, ¿se acuerdan, no ve? Is, am, este es el verbo be, cuando se conjuga en presente. El verbo be puede combinarse con otro verbo, pero no en su forma base como les he pasado. No en su forma base, sino con el participio o con el gerundio. ¿Ok? Entonces, en este caso, are used, dice, ¿no ve? Dice are used, no en su forma base, sino con el gerundio o participio. Just. Este just, el verbo use, que les decía hace un instante, es el verbo usar. Usar, use. Pero cuando usamos las terminaciones con el verbo, con cualquier otro verbo regular, hablando de los verbos regulares, cuando usamos esta terminación que ustedes van a ver en muchos textos, bien va a ser el pasado simple o el pasado participio. El participio del verbo usar, a ver, en español todos recordemos lenguaje. El participio del verbo usar. ¿Cuál es el participio del verbo usar en español? ¿Se acuerdan del participio? Es usando. Eso, el participio del verbo usar es usando. No, no es usando. Usando es gerundio. Gerundio es usando. Ok, Wilson. Usado. ¿Qué quiere decir? Cuando ponemos al verbo regular, a cualquier verbo regular, esta terminación va a significar ado, ido, to o cho. Ado, ido, to, cho. Entonces, sí, estabas muy cerca cuando me decías usando. No, ese usando tiene otro sufijo. En este momento estamos viendo el participio del verbo usar. Va a ser just en inglés. Just. ¿Qué quiere decir en Spanish? Usado. Just, usado. ¿Me entienden? Porque si solamente es use, es usar. Y fíjense, estamos utilizando esta terminación que hace que el verbo se entienda como usado, just, usado. Y va a ser participio cuando trabaje con el verbo be. Are just, are just, are just. ¿Qué estamos diciendo entonces en esta parte? Joysticks are used. ¿Qué estamos diciendo, jóvenes? Joysticks are used in computers games. Hello.
¿Usa la computadora para juegos? Eso. Joystick. Joystick es usado. Joystick es usado en las computadoras, en los juegos de computadoras. Así se dice. Joystick es usado. O en este caso es plural, son usados. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, si yo agarro un verbo, a ver, díganme cualquier verbo que sea del grupo de regulares. Grupos regulares. Regular, teacher. Regular, no irregular. Read. No escuché. Read, teacher. Read, leer. No, leer. Si me has dicho read o write, no son regulares, son irregulares esos verbos. Close, teacher. Close, dijiste close. Sí, ese sí es regular. Close, abrir. Ay, perdón, cerrar. Cerrar. ¿Lo ve? Su participio de close va a ser closed. Closed. Close, closed. ¿Qué estamos diciendo con closed? Cerrado. Excelente. Y ese es el participio. Bien, así. Cerrado. Es cerrado, es abierto, están cerrados, están abiertos. Ah, miren, en este caso, abierto, y estamos cumpliendo el sufijo to, que dije, ¿no? Esta terminación para participio va a ser ado, ido, to, ocho. Cerrado. Cerrado. Closed. Ah, no es open. Closed, cerrado. No es open. Estoy confundiéndome con open, abierto. Closed. Cerrado. ¿No ve? Ado. Ahí está. Ado. En el caso de close, digo open. Open. Opened. ¿No ve? Open. Ese sí va a ser abierto. ¿Ya? Close, open. Y así, todos esos grupos que ustedes ven, incluso ya está, ¿no? Fíjense, la segunda columna tiene esta terminación. Usa estas tres terminaciones. D y D, I y D. Tiene esa terminación. Por tanto, ¿qué se entiende? Ado, ido, to, ocho, cuando está como participio, porque también pueden observar ahí en la lista, dice en su título, dice past or participle.
Estamos hablando del participio y tiene esta terminación. Ese grupo, esa columna de verbos. Entonces, ahí nos referimos y podemos decir, y ya combinamos, fíjense, el verbo be que ustedes han aprendido, are, is, am is, are, está, es, soy, pueden combinar con otro verbo que está en participio. Joysticks are used in computers, games. Using a scanner, aquí. Using a scanner, you can. Hemos aprendido el can, jóvenes, ¿qué significa? Using a scanner can input, printer, drawing directly into a computer. Using a scanner, you can input. ¿Qué estamos diciendo? Sabemos what does can mean. What does can mean? You can input. Eso sí he explicado, el can. Aquí también tenemos el can. Y aquí la estructura que acabo de explicar. El verbo be más un participio, que es el used. Jóvenes, señoritas. Puedes ingresar, teacher. Puedes ingresar. ¿Ya? You can input. Using a scanner, you can input printed drawings. Tú puedes hacer, puedes ingresar o admitir printed drawings. ¿Lo ve? Y fíjense, es muy diferente, ¿no? Al uso el verbo be. El verbo be is used. En este caso, can use. Fíjense. El verbo be, el verbo que le sigue en participio. Pero el verbo en su forma base. O sea, la primera columna que tienen en la lista de verbos. Can use. No puede ser can used. No existe. Es can use. Can open, can close. Can close. Can close. Can read. Can y el verbo input. Esa es la diferencia de esas dos estructuras. Fíjense en ambos. Are used, can input, can use, is just, is just. Muy bien. Algo más tenemos aquí. Algo más vemos en la última estructura. Por lo tanto, la primera y la segunda son similares. En la última estructura, is used for. Y dice, ¿no? Is used for, para. Is used for. Hablando gramaticalmente, for es una preposición. It's a preposition. Preposition. ¿Ok? Y cuando utilizamos un verbo después de la preposición, ¿cómo está su verbo? Fíjense aquí, ¿cómo está este verbo? Input también es verbo. Input. Solo que ese verbo que utilicen después de esa preposición, cualquier verbo, tiene que estar en gerund. Ahí es gerund. Pero que va a ser en función de nombre. Inputting. Dice, ¿no ve? A microphone is used for inputting sounds. ¿Qué estamos diciendo? A ver, jóvenes, ¿quién comprende? A microphone is used para inputting sound. ¿Qué estamos indicando? Un micrófono es usado para ingreso de sonido. Exactly. O entrada de sonido. Así es. Thank you. Thank you. Para la entrada, para el ingreso del sonido. Así se entiende. ¿Qué quiero decir? Que después,
Si ustedes utilizan, después de cualquier preposición utilizan un verbo, tiene que estar en gerund. Esta estructura se llama gerund. Esa estructura, pero que se entiende como un infinitivo, podemos decir en español. Pero tiene que tener esa estructura. Y no así, for input. No. For open. No. For opening. Okay. For opening. For closing. For speaking. A eso quiere decir. Muy bien, jóvenes. Bien, vamos a... he grabado la clase, lo voy a subir a la plataforma. Any questions? Any questions? No questions. That is, esa es la estructura que nos muestra esta lección. ¿Ok? Bien. La tarea. Van a hacer el task 6. Task 7. Ya, no vamos a correr. Lo que van a hacer, la tarea que van a hacer es, ya les di, el task 5, task 5 y task 6, que es match. Tienen que match. ¿Qué función tiene estos devices? Aquí está su función. Tienen que emparejar, nada más. Task 7. Describe the use of each device in a sentence. Use this structure from language work section. Example, you use a mouse to select from a menu. ¿Me entienden? Van a hacer oraciones con estas estructuras que acabo de explicar. Singular, plural, singular, plural. ¿Me entienden? Y ahí está el ejemplo. Como en el ejemplo. Como en el ejemplo. Bien, jóvenes, preguntas. Bueno, no hay en el chat preguntas. Jóvenes, ¿no hay preguntas? Ok, if there is no questions, terminamos. No questions, teacher.